¿Alguna vez te has preguntado en qué se gastan los países miles de millones de dólares? Desde una ciudad futurista flotando en pleno desierto hasta un reactor más caliente que el sol, exploraremos las 20 construcciones más caras del mundo y lo que revelan sobre la ambición. Número 20. El sueño de $500 millones. Sin una meta a la vista, Neom City está reescribiendo las reglas de los megaproyectos. Y el mundo observa atentamente. Esto no es solo un horizonte o un conjunto de torres. Es la línea. Una ciudad lineal de 169 kilómetros de largo sin carreteras, sin coches y con 0 emisiones de carbono. Oxagón es un centro industrial que flota en el Mar Rojo. Trojena, una estación de esquí construida en medio del desierto. Parece ciencia ficción, pero ya está en marcha en los desiertos del noroeste de Arabia Saudita. El gobierno saudí ha comprometido más de $500 millones para hacer realidad esta visión futurista. Con la fecha límite fijada para 2030, la construcción corre contrarreloj, y la tecnología necesaria para que todo funcione aún está en desarrollo. Los partidarios afirman que Neom es el modelo para las ciudades del mañana, limpias, eficientes e hiperconectadas. Pero los críticos la califican de fantasía costosa, construida sobre la base de la publicidad exagerada, que supera los límites sin un retorno claro. Una cosa es segura, es el proyecto de construcción más caro jamás intentado. Y con los costos en constante aumento, Neom podría pronto alcanzar el $1 billón. ¿Es entonces un atisbo del futuro? ¿O simplemente el experimento más extravagante que el mundo haya visto jamás? Solo el tiempo lo dirá. Número 19. La columna vertebral de $1.000 millones de Europa. ¿Qué sucede cuando todo un continente decide reconstruir su infraestructura desde cero? El proyecto 10T de Europa es una apuesta audaz. Con un presupuesto que supera los $600 millones y un plazo que se extiende hasta 2050, no se trata solo de la repavimentación de unas cuantas carreteras. El plan abarca trenes de alta velocidad, autopistas modernizadas, puertos renovados y aeropuertos de última generación, todos conectados en una red de transporte épica. El objetivo final es que los viajes y el comercio en toda Europa sean más rápidos, fluidos y limpios. Suena genial en teoría, pero ¿la realidad? Una coordinación complicada entre casi 30 países. Lidiar con obstáculos políticos, revisiones ambientales y muchísima burocracia. Los retrasos se acumulan y los costes siguen subiendo. Pero si el proyecto 10T prospera, podría cambiar radicalmente. ¿Cómo se mueve Europa? Mercancías cruzando fronteras en horas en lugar de días. Menos tráfico, cielos más limpios. Es un paso enorme hacia un futuro unido y energéticamente eficiente. Aún así, con tanto dinero en juego, la gente se pregunta, ¿será esto un punto de inflexión o simplemente otro proyecto gigantesco sepultado bajo papeleo y promesas? Número 18. El dolor de cabeza de la alta velocidad en California. Se pretendía transformar los viajes en California, conectando San Francisco con Los Ángeles a 350 kilómetros por hora. Pero en lugar de trenes elegantes y desplazamientos más rápidos, el proyecto ferroviario de alta velocidad se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos de la historia de Estados Unidos. Con un presupuesto original de unos $33 millones, el proyecto ha superado los 100 millones. Y aún no se vislumbra un final claro. Los problemas de adquisición de terrenos, las revisiones ambientales y las luchas políticas internas han frenado el progreso una y otra vez. A pesar de años de planificación y gasto, ni un solo kilómetro de vía está plenamente operativo. La visión era ambiciosa: un sistema ferroviario limpio, rápido y moderno que reduciría el tráfico, disminuiría las emisiones y establecería un nuevo estándar para el transporte público en Estados Unidos. Pero su ejecución ha sido irregular. La sección del Valle Central está en construcción, pero muchos segmentos clave siguen atascados en trámites burocráticos y disputas legales. Los críticos argumentan que es un pozo sin fondo para el dinero de los contribuyentes. Los partidarios insisten en que es una inversión necesaria para el futuro. Sea como sea, la paciencia se está agotando y la credibilidad de California en el proyecto se está viendo afectada. La pregunta ahora no es solo cuándo estará terminado, sino si alguna vez cumplirá con lo prometido. Una ciudad construida desde cero. Construir una ciudad a gran escala desde cero no es barato. Número 17. La ciudad económica Rey Abdullah.
Conocida como CAEC, es el proyecto de $100.000 millones de Arabia Saudita para remodelar su futuro económico. Ubicado a lo largo de la costa del Mar Rojo, este megadesarrollo abarca más de 180 kilómetros cuadrados. No se trata solo de rascacielos o casas de lujo. CAEC está diseñado para ser un centro neurálgico autónomo que combina zonas residenciales de alta gama, un importante puerto marítimo, zonas industriales, centros financieros e incluso lugares de entretenimiento. ¿El objetivo? Reducir la dependencia del reino del petróleo, convirtiendo esta ciudad en un polo de atracción para los negocios, el turismo y la tecnología. Pero lograrlo no es tarea fácil. La construcción se ha prolongado durante años, el progreso ha sido desigual y los cambios económicos globales no han contribuido al impulso. Algunas partes de la ciudad ya están en uso. Comunidades residenciales, fábricas y un importante puerto están en funcionamiento, pero gran parte permanece inconclusa, con plazos retrasados en más de una ocasión. Este no es solo un proyecto inmobiliario, es una apuesta arriesgada por una transformación a largo plazo, y con miles de millones ya invertidos y probablemente más por venir, plantea la pregunta: ¿podrá CAEC cumplir su promesa? ¿O se quedará como un símbolo de ambición a medio terminar? Número 16. El gigante de los parques temáticos del desierto. Uno de los proyectos de entretenimiento más audaces jamás planeados no estaba en Las Vegas ni en Orlando. Era Dubailand. Con un costo estimado de más de $76.000 millones, este enorme desarrollo pretendía eclipsar a todos los parques temáticos del planeta. ¿El plan? Crear un megadistrito repleto de parques temáticos, resorts, centros comerciales, estadios deportivos e incluso una réplica a escala real del Taj Mahal. Dubailand, el doble de grande que Disney World, fue diseñado para convertir a Dubái en la capital mundial del entretenimiento. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Tras su espectacular lanzamiento a principios de la década de 2000, la crisis financiera mundial golpeó el proyecto y este sufrió retrasos. Algunas atracciones se construyeron, otras se redujeron, muchas nunca superaron la fase de concepto. Incluso ahora, partes del plan original de Dubái están dispersas por la ciudad, absorbidas por otros desarrollos, renombradas o abandonadas. Comenzó como una visión para redefinir el turismo global, pero con miles de millones invertidos y el sueño original aún incompleto, Dubailand se ha convertido en una advertencia. Cuando la ambición se topa con mercados inestables, incluso los proyectos más grandes pueden perder impulso rápidamente. Número 15. El aeropuerto que aspira a dominar Dubái. No hace pequeñas cosas, y el aeropuerto internacional Al Maktoum es un excelente ejemplo. No se trata solo de una mejora de la pista. Es un plan de $33 millones para construir el aeropuerto más grande del mundo. ¿El objetivo? Transporta más de 250 millones de pasajeros al año, más del doble de lo que cualquier aeropuerto maneja actualmente. El proyecto incluye 5 pistas, múltiples terminales y una ciudad entera que lo rodea. Piense en hoteles de lujo, enormes zonas comerciales, centros logísticos y zonas residenciales. No es solo un aeropuerto, es un ecosistema. La construcción comenzó con grandes ambiciones, pero el camino no ha sido fácil. Se produjeron retrasos y las prioridades globales cambiaron. La pandemia frenó los viajes internacionales y planteó dudas sobre la demanda a largo plazo. Aún así, Dubái no ha fallado. Las obras continúan, aunque ya no acaparan titulares como antes. Si se termina según lo previsto, Al Maktoum redefinirá el concepto de aeropuerto. Su objetivo es consolidar la posición de Dubái como centro de aviación mundial durante las próximas décadas. Pero no se pueden ignorar los riesgos. Los costes están aumentando y el futuro de los viajes aéreos es más difícil de predecir que nunca. Entonces, ¿alcanzará este proyecto nuevas cotas o se verá afectado por la realidad? Esa es la apuesta de $1.000 millones a la que Dubái sigue apostando. Número 14. La factura nuclear de Gran Bretaña. La energía nuclear no es barata, y Hinkley Point C lo demuestra. Ubicado en la costa de Somerset, este proyecto nuclear ya ha acumulado más de $31 millones en costes, y aún no está terminado. El plan era sencillo. 2 reactores de nueva generación suministran energía baja en carbono a millones de personas. Pero una vez iniciada la construcción, la realidad se impuso.
Problemas técnicos, el aumento de los costes de los materiales y los retrasos persistentes convirtieron el plazo en un objetivo incierto. Quienes apoyan la idea argumentan que Hinkley Point C es clave para la estrategia energética del Reino Unido. A medida que las centrales nucleares más antiguas cierran y se eliminan gradualmente los combustibles fósiles, afirman que esta central mantendrá el flujo eléctrico y reducirá las emisiones. Sin embargo, con los constantes retrasos y el aumento de los costes, crece el escepticismo. Se suponía que la central estaría operativa hace años. Ahora bien, podría no entrar en funcionamiento hasta bien entrada la década de 2030, y cada año de retraso aumenta la factura. Actualmente, es uno de los proyectos energéticos más costosos de Europa. Quienes apoyan la idea la consideran una solución a largo plazo. Los críticos la ven como un agujero negro financiero. Queda por ver si Hinkley Point C se convertirá en una piedra angular de la energía limpia o en una advertencia sobre el gasto descontrolado. Número 13. Petróleo bajo el hielo. La extracción de petróleo ya es cara. Pero cuando se trata de un mar helado con un clima brutal y hielo inestable, eso es otro nivel. El yacimiento petrolífero de Kashagan en Kazajistán ha acumulado costos superiores a los 50.000 millones de dólares y se le ha calificado como uno de los proyectos energéticos más complejos jamás intentados. Ubicado en el norte del Mar Caspio, este yacimiento petrolífero marino no es un sitio de perforación común y corriente. Los ingenieros tuvieron que construir islas artificiales solo para comenzar a trabajar y luego lidiar con temperaturas gélidas, gases corrosivos y tecnología que fallaba constantemente. El objetivo original era explotar una de las mayores reservas de petróleo sin explotar del mundo. En cambio, se convirtió en una clase magistral de retrasos y presupuestos desorbitados. Tras múltiples incumplimientos de plazos y lanzamientos fallidos, la producción finalmente arrancó con años de retraso. Incluso ahora, las operaciones se encuentran bajo constante presión por preocupaciones ambientales y problemas técnicos. Se suponía que sería la clave para que Kazajistán dominara el sector energético. Pero con los costos por las nubes y los nuevos desafíos por delante, algunos se preguntan si el yacimiento de Kashagan fue más una advertencia que una victoria. Número 12. Desviar un río cuando el agua no fluye donde se necesita. En la mayoría de los lugares se construyen tuberías o se excavan pozos. En China, se desvían ríos enteros. El proyecto de transferencia de agua sur-norte es una de las obras de ingeniería más ambiciosas jamás intentadas, con un coste de más de 48 millones de dólares, y la cifra sigue aumentando. ¿El problema? El norte de China, donde se encuentran ciudades como Pekín, se está secando. ¿La solución? Desviar enormes volúmenes de agua del río Yangtze, en el sur, a través de una red de canales, túneles y estaciones de bombeo que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Es como una red de plomería a escala continental. La construcción comenzó a principios de la década de 2000 y aún continúa. Múltiples rutas, algunas superficiales y otras subterráneas, ya suministran miles de millones de galones de agua. Pero no ha sido nada fácil. Las reubicaciones, las presiones ambientales y los enormes costes de mantenimiento siguen lastrando el proyecto. Quienes lo apoyan afirman que es un salvavidas para el futuro de China. Los críticos argumentan que es demasiado caro e insostenible. En cualquier caso, se trata de una gestión del agua a un nivel nunca antes visto. Cuando hay que mover montañas y ríos para mantener vivas las ciudades, lo que está en juego es prácticamente lo mismo. Número 11. Ciudad de acero y humo en medio del desierto. Arabia Saudita está construyendo una de las zonas industriales más grandes del planeta. Jubail 2 no es solo una modernización de una fábrica, es una expansión de más de 80.000 millones de dólares de una ciudad industrial ya de por sí enorme, y está diseñada para impulsar la expansión del reino más allá del petróleo. No se trata solo de más tuberías y plantas. Hablamos de puertos, carreteras, refinerías, petróleo, sistemas de agua, redes eléctricas, todo construido para apoyar industrias pesadas como la petroquímica, la energética y la manufacturera. Es un ecosistema industrial en toda regla que emerge de la arena. El proyecto comenzó a funcionar a mediados de la década de 2000 y su desarrollo ha ido en oleadas, con la constante incorporación de nuevas infraestructuras.
Jubail 2 está transformando la costa este de Arabia Saudita en un centro de exportación global. Forma parte de un plan mayor para diversificar la economía, reducir la dependencia del petróleo y convertirse en un peso pesado del comercio mundial. Pero construir una ciudad de este tamaño para que funcione con industria pesada es un proyecto a largo plazo y no es barato. Jubail 2 quizá no sea tan ostentoso como Neom, pero es uno de los proyectos más poderosos y costosos que están transformando silenciosamente la región. Número 10. El túnel en problemas. Es una de las ideas más audaces jamás construidas bajo el agua. Un túnel ferroviario de 50 kilómetros que une el Reino Unido y Francia en las profundidades del Canal de la Mancha. Conocido como el Eurotúnel, este proyecto gastó más de 22.000 millones de dólares ajustados a la inflación y su finalización requirió décadas de retrasos en la planificación y dramatismo. Cuando la construcción finalmente comenzó a finales de los 80, fue aclamado como una maravilla moderna. Se excavaron 3 túneles en tiza y arcilla, 2 para trenes y 1 para mantenimiento con enormes máquinas construidas a medida. El objetivo: un tren de alta velocidad que conectara Londres y París en menos de 3 horas. Pero el dinero se agotó rápidamente. Los sobrecostos, los contratiempos de ingeniería y las disputas políticas elevaron el costo final mucho más allá de lo esperado. Aún así, para 1994, se completó y se hizo historia. Hoy en día, el Eurotúnel es una pieza clave del turismo y el comercio europeo. Pero su legado no se limita a los trenes. Es un recordatorio de que cuando los países se unen para construir algo tan masivo, los resultados pueden revolucionar continentes enteros, incluso si la factura tarda años en amortizarse. Número 9. Una isla en la bahía. Construir un aeropuerto es una cosa. Construirlo en una isla artificial en medio de la bahía de Osaka es ingeniería de alto nivel. Con un precio que supera los 20.000 millones de dólares, el Aeropuerto Internacional de Kansai fue diseñado para gestionar el creciente tráfico aéreo y los desastres naturales de Japón de una sola vez. Toda la estructura se asienta sobre tierra artificial, creada en aguas profundas, en una región propensa a tifones y terremotos. Suena intenso. El aeropuerto se inauguró en 1994 y fue elogiado como una maravilla moderna. Pero los desafíos no tardaron en aparecer. El terreno comenzó a hundirse mucho más rápido de lo previsto por los ingenieros. Se invirtieron miles de millones para estabilizar la isla, reforzar las pistas y evitar que se hundiera literalmente en el mar. A pesar de todos los contratiempos, Kansai sigue funcionando. Es un importante centro de viajes internacionales y su icónica imagen flotante sigue llamando la atención. Pero el precio de hacer realidad esa visión fue alto y sigue aumentando. Es uno de los proyectos aeroportuarios más caros jamás realizados, y un audaz. Cuando se lucha contra la naturaleza, más vale tener los bolsillos llenos. Número 8. La terminal estrella de mar de Pekín. Cuando China construye un aeropuerto, no se queda a medias. El Aeropuerto Internacional Daxing de Pekín costó alrededor de 17 millones de dólares y es uno de los centros de aviación más grandes y audaces del planeta. Inaugurado en 2019, su diseño por sí solo acaparó titulares. Su terminal parece una enorme estrella de mar desde arriba, extendiéndose en todas direcciones. Este aeropuerto no se construyó solo por su estilo. Daxing se diseñó para aliviar la sobrecarga del Aeropuerto Internacional de Pekín capital y preparar la ciudad para un gran aumento de viajeros. Tiene espacio para 100 millones de pasajeros al año, con trenes de alta velocidad y metro que conectan directamente con la terminal. Es más como una mini ciudad que un simple aeropuerto. La construcción finalizó en tan solo 5 años, lo cual es una locura considerando la escala. Pero detrás de esa velocidad había una gran planificación y una enorme cantidad de dinero. Los ingenieros tuvieron que construir sobre terreno blando, cumplir plazos ajustados e integrar tecnología inteligente en todos los niveles. Ahora en pleno funcionamiento, Daxing se erige como un símbolo del rápido crecimiento de la infraestructura en China. Pero con el aumento de los costos de mantenimiento y la imprevisibilidad de los viajes globales, algunos se preguntan si la escala fue demasiado ambiciosa. Absolutamente práctico. Esa parte aún está en debate. Número 7. La red de túneles de $1.000 millones de Sydney. Excavar túneles bajo una gran ciudad no es fácil, pero hacerlo mientras el tráfico sigue circulando por encima.
Eso es algo completamente diferente. WestConnex es el proyecto vial más grande de Australia en la historia, con un presupuesto que supera los 11.000 millones de dólares, y está transformando la forma en que Sydney respira y se mueve. El proyecto abarca más de 32 kilómetros, conectando autopistas clave mediante una red de túneles subterráneos y carreteras ampliadas. Su principal objetivo: reducir la congestión, acortar los tiempos de desplazamiento y descongestionar una de las áreas metropolitanas más transitadas del país. Suena prometedor, ¿verdad? Pero este proyecto ha generado mucha controversia. Los residentes cercanos a las zonas de construcción han expresado su preocupación por el ruido y la contaminación. Los críticos critican el coste y se preguntan si realmente resuelve el problema del tráfico o simplemente lo traslada a otra parte. Aún así, el progreso no ha disminuido. Los túneles son enormes, la ingeniería es compleja y los plazos son ajustados. Con varias etapas ya completadas y otras aún en curso, WestConnex está transformando la infraestructura de la ciudad, excavando a fondo cada vez. Es una decisión audaz para asegurar el futuro de las carreteras de Sydney. Pero con miles de millones ya invertidos y más sobre la mesa, solo el tiempo dirá si esta apuesta subterránea da sus frutos. Una ambición enorme, un presupuesto enorme y sin margen para desvíos. Número 6. El aeropuerto alemán que no pudo despegar. Se suponía que sería elegante, moderno y un símbolo orgulloso de la eficiencia alemana. En cambio, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo se convirtió en el centro de atención mundial. Tras años de fracasos, desastres técnicos y drama político, finalmente abrió sus puertas en 2020, con casi una década de retraso y una inversión de más de 8.000 millones de dólares. Originalmente previsto para 2011, todo se vino abajo rápidamente. Los sistemas de seguridad contra incendios no funcionaban. Las escaleras mecánicas no tenían la longitud adecuada. El cableado estaba por todas partes. Las inspecciones seguían fallando. Los contratistas renunciaban constantemente y los costos se disparaban con cada plazo incumplido. El proyecto se convirtió en un agujero negro para el dinero de los contribuyentes y un duro golpe para la reputación de Alemania en ingeniería de precisión. Mientras otros aeropuertos del mundo traspasaban los límites con la innovación, Ver luchaba por abrir sus puertas. Ahora que por fin está en funcionamiento, el aeropuerto es funcional, pero aún lo atormenta su turbio pasado. Con el aumento del número de pasajeros, Ver podría finalmente empezar a demostrar su valía. Pero la sombra de su difícil comienzo no se desvanecerá pronto. Lo que se suponía que sería un símbolo de progreso, se convirtió en una lección magistral sobre cómo no construir un aeropuerto. Años de retraso, miles de millones de dólares de más. El proyecto del aeropuerto de Berlín todavía parece haber despegado por poco. Número 5. El experimento de fusión en el sur de Francia. Uno de los experimentos energéticos más ambiciosos de la historia se está construyendo. Y no es barato. El ITER, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional, es un megaproyecto de 24 millones de dólares que busca demostrar que la fusión nuclear puede ser una verdadera fuente de energía. A diferencia de las centrales nucleares convencionales que dividen átomos, la fusión intenta colisionarlos, imitando el proceso que alimenta al Sol. Si funciona, podría producir energía limpia casi ilimitada. Pero construir una máquina que pueda soportar temperaturas superiores a las del Sol es una auténtica pesadilla de ingeniería. Desde su inicio en 2010, el ITER ha involucrado a más de 30 países, ha construido enormes piezas a medida y ha presentado desafíos de construcción que harían que la mayoría de los equipos se rindieran. Los retrasos han sido constantes y los costos siguen aumentando año tras año. Aún así, se está avanzando. Los enormes componentes de la instalación, algunos de ellos transportados a través de océanos, se ensamblan pieza por pieza. El plan es poner en marcha el primer plasma para 2025, aunque esa fecha se ha pospuesto en más de una ocasión. Número 4. El oleoducto del desierto de Libia. Libia no es conocida por sus ríos, pero construyó uno de todos modos. El proyecto del Gran Río Artificial es un megasistema de 20 millones de dólares, diseñado para llevar agua desde las profundidades del Sahara hasta las ciudades costeras y las tierras de cultivo del país. Este no es un proyecto hídrico típico. Se trata de una enorme red subterránea de tuberías que se extiende a lo largo de más de 2.740 kilómetros,
extrayendo agua fósil, antiguas reservas atrapadas bajo tierra durante miles de años, de acuíferos remotos. La construcción comenzó en la década de 1980 bajo el régimen de Muammar el-Gaddafi, y su magnitud es increíble. Cientos de pozos profundos, estaciones de bombeo y kilómetros de tuberías de hormigón suministran miles de millones de litros diarios a zonas que solían ser completamente áridas. El objetivo era asegurar el agua potable, impulsar la agricultura y reducir la dependencia de las importaciones. Y durante un tiempo, funcionó. Los cultivos crecieron, las ciudades se expandieron y la gente tuvo agua potable en lugares donde eso parecía imposible. Pero el sistema presenta grandes problemas. El agua subterránea no es renovable. Una vez que se agota, y tras años de conflicto civil, gran parte del sistema está en mal estado. Número 3. La transformación vertical de Moscú en el corazón de la capital rusa. El Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscow City, es un proyecto de $12.000 millones que transforma el antiguo ambiente soviético en una metrópolis moderna y deslumbrante. Este megadesarrollo combina negocios, vida de lujo, comercio minorista y turismo en una única zona futurista. Se trata de algunas de las torres más altas de Europa, como la Torre Federación y Mercury City, todas apiñadas en un denso centro. El diseño es elegante, el presupuesto es enorme y la construcción sigue en curso. Iniciado en los años 90, el proyecto enfrentó todo tipo de dificultades, desde crisis financieras hasta retrasos en la construcción. Pero a pesar de su difícil comienzo, Moscow City siguió adelante, convirtiéndose en una de las transformaciones urbanas más destacadas de Europa. Es más que un simple horizonte. El distrito alberga bancos, oficinas gubernamentales y corporaciones globales. Sin embargo, los críticos argumentan que es ostentoso por fuera y vacío por dentro. Algunas torres están medio vacías y los altos costos hacen que algunas partes sean inaccesibles para el ciudadano ruso de a pie. Aún así, es una declaración audaz. Moscú quería mostrar su presencia global, y Moscow City transmite ese mensaje alto y claro. Lujo, ambición y gastos desorbitados, todo en un imperio vertical. Número 2. El problema del túnel de Londres. Londres prometía un punto de inflexión, una línea ferroviaria ultramoderna que atraviesa la ciudad para agilizar los viajes y aliviar la presión sobre el antiguo metro. Lo que consiguió fue uno de los proyectos de transporte más retrasados y costosos de la historia del Reino Unido. El proyecto Crossrail, ahora conocido como la Línea Elizabeth, debía inaugurarse en 2018. En cambio, finalmente se puso en marcha en 2022. 4 años de retraso y miles de millones de dólares por encima del presupuesto. El coste final superó los $23 millones. El concepto era audaz, un ferrocarril de alta velocidad y alta capacidad que recorría más de 96 kilómetros con nuevos túneles excavados bajo el centro de Londres. 11 estaciones completamente nuevas y trenes de última generación. Conexiones fluidas entre el aeropuerto de Heathrow, Canary Wharf y más allá. Pero los desafíos de ingeniería bajo una ciudad centenaria fueron muy duros. La construcción de túneles a través de capas de roca, arcilla e infraestructura existente tardó más de lo previsto. La integración tecnológica fue otro desastre. Las señales y los sistemas de seguridad no sincronizaban. Y luego llegó la pandemia, que solo empeoró las cosas. Número 1. La ambición aeronáutica de Turquía. Cuando Turquía decidió construir un nuevo aeropuerto, no se planteó metas pequeñas. Lo dieron todo. El aeropuerto de Estambul es uno de los proyectos de aviación más grandes y costosos jamás lanzados, con un costo final estimado para todas las fases de $11.000 millones. Pero no es solo el presupuesto lo que es enorme, es la visión que lo sustenta. El aeropuerto está diseñado para atender hasta 200 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en un potencial centro global que rivaliza con lugares como Dubái, Heathrow e incluso Atlanta. Inaugurado en 2018, rápidamente se convirtió en la principal puerta de entrada internacional de Estambul, reemplazando al congestionado aeropuerto Atatürk. El diseño es extenso, con cientos de puertas, múltiples pistas y terminales repletas de tiendas y tecnología de alta gama. La primera fase fue solo el comienzo. El plan completo incluye 6 pistas, múltiples terminales
hoteles, una zona de carga e incluso su propia conexión de metro. Pero los grandes sueños conllevan una gran presión, preocupaciones ambientales, protestas laborales durante la construcción y grandes desafíos logísticos. Si alcanza sus objetivos, será uno de los aeropuertos con mayor tráfico del mundo. De lo contrario, seguirá siendo una de las apuestas más costosas en la historia de la aviación. Nos vemos en el próximo video.